Nosotros comprendemos que relacionarnos es yo que me relaciono con otro, ¿no? En un estado de separatividad. Entonces nos preguntamos si puede haber relación mientras exista separación o división. Puede haber relación con otro cuando no hay contacto con él, y no hablemos del contacto físico, sino en todos los niveles de nuestro ser. Yo le puedo estrechar la mano a otro, y sin embargo estar a miles de kilómetros de distancia, envuelto en mis propios pensamientos y problemas. Puedo estar en un grupo y no obstante sentirme solo. Así que nos preguntamos, ¿puede haber alguna relación con el árbol, con la flor, con un ser humano, con una puesta de sol, cuando la mente está aislada en sus propias actividades? ¿Puede existir contacto alguno con cualquier cosa, incluso cuando la mente no se aísla? Tenemos que comprender que cada cual vive dentro de su propia estructura. Tú, el otro, yo, cada uno la suya. Pero, ¿existe alguna posibilidad de atravesar esa estructura? ¿No será que la palabra es esa estructura? ¿Ese recinto protegido, esa protección? ¿No está creado ese recinto por el interés propio, tanto el del otro como el mío, por sus deseos en contraposición a los míos? ¿No está este recinto protegido por el pasado? Es esta la dificultad, ¿verdad? No es una sola cosa, sino todo un manojo de cosas que la mente arrastra consigo constantemente. El otro lleva su fardo, su peso, ¿no? Y yo llevo el mío. Entonces, ¿es posible que en algún momento nos liberemos de esa carga, de manera que la mente pueda encontrarse con la mente y el corazón con el corazón? Es este el problema, ¿no es así? Y uno puede identificarse con quien sea, pero es una treta mental. El identificarse con algo es una de las cosas más hipócritas que podemos hacer. Me identifico con una nación, con una creencia. Y sin embargo, mantenerme aislado es una de las tretas favoritas para encubrir la soledad. Y de forma similar uno se identifica tan fuertemente con su propia creencia que uno termina convirtiéndose en esa creencia. Y eso nos tiene en un estado neurótico. Ahora bien, si descartamos esa necesidad de identificarnos con una persona, con una idea o con una cosa, porque en eso no hay armonía, unidad ni amor, como consecuencia de esto surge otra pregunta. ¿Puede uno eliminar este escudo protector de manera que nunca más exista? Solo entonces puede darse la posibilidad de establecer un contacto real. Pero, ¿cómo va uno a eliminar completamente el escudo protector? El cómo no significa un método, sino más bien una indagación que podría abrir la puerta. ¿Podemos eliminar el escudo protector poco a poco o lo tenemos que eliminar en un instante? Si eliminamos este escudo protector poco a poco, nunca terminaremos de eliminarlo, porque no es a través del tiempo como vamos a poder eliminar la separación.
El mismo movimiento de profundizar en el interior, de la protección de otro o exteriorizar el propio, es la reafirmación y la acción del propio revestimiento. Uno es la protección. Por lo tanto, uno es el observador del recinto protector. Y uno también es el mismo recinto. De modo que uno es el observador y lo observado. Y a la otra persona le sucede lo mismo. Y así es como vivimos. Uno intentando contactar con el otro y el otro intentando contactar con uno. ¿Pero es eso posible? Si tú eres una isla rodeada por el mar y el otro también es una isla rodeada por el mar y yo soy una isla rodeada por el mar y nos damos cuenta de que yo soy tanto la isla así como el mar y de que no hay ninguna división entre la isla y el mar, de que yo soy la totalidad de la tierra y el mar, entonces desaparece la división. Pero si la otra persona no lo ve, él es una isla rodeada por el mar tratando de llegar a mí. Y si yo soy ingenuo, creo que yo estoy tratando de llegar a él. ¿Cómo puede haber contacto entre un hombre libre y otro encadenado? A partir del momento en que yo soy el observador y lo observado, yo me convierto en el movimiento total de la tierra y el mar. Pero el otro, que no lo comprende, sigue siendo una isla rodeada de agua tratando de alcanzarme a mí. Y fracasa, porque conserva su condición de isleño. Cuando el otro deje de ser isleño, al igual que yo, se abrirá el movimiento de los cielos, de la tierra y del mar. Entonces va a haber verdadero contacto. Quien pueda ver que él mismo es su propia barrera, dejará de tener barreras. En consecuencia, esa persona en sí misma no estará separada de nada. Pero si el otro no ha visto que él mismo es su propia barrera, seguirá anclado en su creencia separativa. ¿Y cómo puede el otro así contactar con otro? No puede, es imposible. Existe un espacio entre lo que la mente llama protección y ella misma. Es una protección que la misma mente ha fabricado. Existe un espacio entre el ideal y la acción. De estas diferentes fragmentaciones de espacio, entre el observador y lo observado, entre las diferentes cosas que se observan, surge todo conflicto y lucha, así como todo lo que llamamos problemas. En esa separación entre la protección a mi alrededor y la protección que rodea al otro, ahí está toda nuestra vida, toda nuestra relación y lucha. Y nos preguntamos, ¿qué es ese espacio? ¿Existe el espacio entre yo y la protección del otro? ¿El espacio entre la otra persona y mi propia protección? ¿Y el espacio entre las protecciones de ambos? El observador detecta esos espacios. ¿Pero de qué están hechos? ¿Cómo surgen? ¿Cuál es su cualidad? ¿Cuál es la naturaleza de estos espacios divididos? Y si pudiéramos eliminarlos, ¿qué sucedería, no? Esto de comprender que lo de la brecha, ¿no? Que es de lo que habla el curso de milagros, ¿no? Comprender que existe ese espacio y cuestionarnos esto, ¿no?
Cuando ese espacio realmente desaparece, y no de manera verbal o intelectual, sino que de hecho desaparece, hay unidad. En esa armonía, yo y el otro desaparecemos y queda solo espacio que no puede fragmentarse. La pequeña estructura de la mente termina porque la mente es fragmentación. Estamos hablando de la pequeña mente, ¿no? Existe el espacio físico. Vamos a entender lo que es el espacio, ¿no? Porque cuando nos hablan de espacio podemos entender muchas cosas. Existe el espacio físico. Yo estoy aquí, esta botella está separada de mí, está aquí, ¿no? Bien. Pero también existe un espacio psicológico, igual que existe el espacio entre la idea y la realidad. Así que todo eso, lo físico y lo psicológico, es espacio limitado y definido. Pero no estamos hablando del espacio físico, estamos hablando del espacio psicológico entre personas y del espacio psicológico en el ser humano, en sus pensamientos y actividades. Y nos preguntamos, ¿cómo surge ese espacio? ¿Es ilusorio o es real? Tengo que sentirlo y ser consciente de ese espacio y estar seguro de que no tenemos simplemente una imagen mental del espacio. Recordemos que la descripción no es la cosa. Ese espacio forma parte de mí. ¿Cómo surge ese espacio? No tratemos de explicar, sino de permanecer en ese espacio y sentirlo. Porque entonces la creencia y la descripción van a tener poco significado y valor si me empiezo a explicar lo que es el espacio. ¿Saben cómo surge este espacio? A través de un pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento? Yo. Cuando yo digo yo, automáticamente aparece el espacio y está el no yo. Bien. El mismo pensamiento es esa separación, esa división. Porque el pensamiento siempre está dividiéndose en fragmentos y creando división. Divide lo que observa en forma de espacio, yo y el no yo, lo tuyo, lo mío, yo y mis pensamientos, y ya hay un espacio también. Ese espacio que el pensamiento crea entre las cosas que observa, lo convierte en algo real, y es el espacio el que divide. Y a continuación el pensamiento intenta construir un puente para unir esa división, y así se juega tretas a sí mismo todo el tiempo, engañándose y con la esperanza de unificar. Cuando vemos la verdadera naturaleza del pensamiento y de sus actividades, el pensamiento se calma. Si el pensamiento está en silencio, existe separación. De modo que incluso no deberíamos ni siquiera formular la pregunta, porque en ese momento la mente está en completa armonía, sin fragmentación, y el pequeño espacio ha desaparecido, y solo hay espacio. Cuando la mente está en completo silencio, surge la inmensidad del espacio y del silencio. Ese silencio
es la bienaventuranza.